No, ese amén no me convence. ¿Pueden decir un buen amén? Amén. Así como soldados. Amén. Si no, le vamos a pedir al pastor David que le venga a meter brincos. Él ya va a saber de qué estoy hablando. Abrimos nuestra Biblia. Hasta se les había olvidado. ¿Y dónde está? Dice el hermano. Abrimos nuestra Biblia. Tenemos una porción muy conocida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Evangelio según San Juan es el cuarto Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Escrito por Juan. Y el capítulo 5 está después del capítulo 4 y el 4 antes del 5. Con esa pista rápido lo encuentran. Y todavía no la encuentran. Ya las nuevas Biblias traen GPS. Gloria a Dios, capítulo 4, Evangelio según San Juan. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a leer la palabra del Señor con toda reverencia. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Quiero que me vaya siguiendo, porque hay algunos versículos que no los voy a leer. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Verso 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Aleluya. Gloria al Señor. Tengan la bondad de tomar su lugar. Pueden sentarse los que tienen donde sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hombre, ese gloria a Dios no me convence. Gloria a Dios. Vamos a pasar vamos a tener un culto en el que solo vamos a pasar gritando gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén. 2 horas gritando nada más eso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos una porción, dije, muy conocida esta mañana. Y yo no sé, siempre que se habla de este pasaje, casi siempre la mayoría de predicadores se enfocan en la mujer. Sí, la mujer samaritana, pero esta mañana quisiera hablar algo diferente que también encuentro en este pasaje, y es, hermanos, la necesidad que tenemos de ser sensibles a la voz de Dios. La necesidad que tenemos de ser sensibles a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Debemos ser sensibles a la voz de Dios. Siempre estoy hablando de eso. Cuando estamos adorando, estoy pidiéndole al Señor que nos haga sensibles a su presencia, ¿sí? Al Espíritu Santo, que nos sensibilice, porque necesitamos ser sensibles a Dios. Necesitamos ser sensibles a la verdad de Dios, porque, hermanos, eso es lo que traerá, sin lugar a dudas, el beneficio para nuestra alma. El ser sensibles a la palabra de Dios traerá beneficio, hermano, para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Ahora, cuando nosotros pensamos y cuando nosotros hablamos de la sensibilidad delante de Dios, pareciera, hermanos, que es algo sencillo, y pareciera que todo el mundo, hablando del mundo cristiano, todo el mundo muestra sensibilidad a la verdad de Dios. Pareciera que todos mostramos sensibilidad, hermanos, a la palabra de Dios, pero cuando nosotros nos adentramos en la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que ser sensibles a la verdad de Dios, que ser sensibles a la palabra de Dios, realmente no ha sido fácil para la vida humana. No ha sido fácil. Por el contrario, hermanos, parece que ha sido algo tan difícil, pero tan difícil, hermanos, mostrarse sensible delante de Dios. Ha sido difícil, al grado que es por eso que el hombre ha perdido, hermano, todos los beneficios del cielo, porque no hay sensibilidad en sus corazones, no hay sensibilidad en sus almas delante de Dios. Sin embargo, también podemos ver, hermanos, que cuando el hombre, la mujer, hermanos, se abre a Dios, cuando es sensible a Dios, a su palabra, hermano, eso es lo que le ha traído los beneficios, las bendiciones a su vida. Aleluya. Sí, el hombre, hermano, sensible a Dios es exaltado, es protegido, es amparado por Dios, es prosperado por Dios, es sanado por Dios, y es el hombre, la mujer que goza de la promesa de la eternidad. Gloria a Dios. Cuando se es sensible a la palabra de Dios. Así que el punto en esta mañana, el punto central, la médula del mensaje, hermano, no solamente es notar el hecho de que si nosotros, los seres humanos, los cristianos, hemos sido sensibles o no a Dios. Porque a lo largo de toda la historia en la tierra, hermanos, hemos encontrado que el deseo de Dios ha sido, hermanos, el de lograr esa apertura a la sensibilidad del corazón humano. ¿Sí? Ese ha sido el deseo de Dios siempre, que el hombre se vuelva a Dios con todo su corazón, pero que no endurezca ese corazón, como dice allá Hebreos capítulo 3, verso 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos que ser sensibles a Dios, a su palabra. Si yo esta mañana le preguntara a usted, y también a usted que nos ve a través de la plataforma digital, si yo esta mañana le preguntara al pueblo de Dios, ¿cómo se considera usted mismo esta mañana? ¿Cómo se considera usted en este preciso momento? ¿Sí?
¿Ha sido usted sensible a la voz de Dios? Lo sospeché desde un principio. ¿Ha sido usted sensible a la voz de Dios o usted es de los que han sido rebeldes a la palabra de Dios? Si se nos pidiera que contestáramos con toda honestidad, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Hemos sido sensibles o hemos sido rebeldes a la voz de Dios? Yo creo que no es ni siquiera necesario preguntarlo. ¿Sí? Lo digo porque nosotros mismos sabemos, hermanos, que tenemos una naturaleza, hermanos, que nos lleva más bien a oponernos. ¿Sí? Una naturaleza que nos lleva más bien a rebelarnos delante de Dios. Esa es la naturaleza humana que tenemos. La naturaleza, ese viejo hombre que todavía está allí, que se opone a todo, hermano, a lo que es espiritual. Esa naturaleza carnal que está en pugna dentro de nosotros, que está en una batalla constante, la carne y el espíritu. Y es por esa misma naturaleza, hermano, caída que nosotros hemos heredado, que hemos aprendido a oponernos a Dios. Y decíamos ayer que el mundo también está cada día tratando de moldearnos para que nosotros, hermanos, nos opongamos a Dios, para que nosotros, hermanos, fallemos en cuanto a ser sensibles, en cuanto a doblegarnos a la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos ver en la historia, hermano, cómo se va registrando caso tras caso, fracaso tras fracaso, por la dureza que hay en el corazón humano. Y no podemos echarle la culpa a nuestros antepasados, porque muchos tendemos a eso, ¿sí? No podemos escudarnos en eso o excusarnos en eso. Porque nuestros ancestros fueron rebeldes o reacios a la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No. Nosotros somos llamados a mostrar sensibilidad delante de Dios. Nosotros somos llamados a ser abiertos delante de Dios por una sencilla razón, porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Sí. Sin embargo, como ya dije, el problema es que nosotros tenemos ese sentido de contradicción, ¿verdad? Tenemos un sentido de contradicción, ¿sí? Hacemos todo lo contrario que se nos dice que hagamos. Así somos. ¿O será que solo yo soy así? ¿Sí? Y ni siquiera necesitamos ser educados para ser sensibles ante lo malo, porque ante eso sí somos sensibles. Lo malo lo captamos rápido, lo agarramos rápido, pero es porque tenemos una naturaleza vendida al pecado, como dice el apóstol Pablo. Y tenemos una naturaleza, hermano, que nos avergüenza porque es sensible, pero es sensible a la maldad. Es sensible al pecado. Es sensible a la rebeldía, pero no es sensible a lo espiritual. No es sensible a Dios. Porque por naturaleza el hombre, hermano, siempre va en pos del mal. Lo hemos dicho tantas veces. Si usted le ofrece a una persona, si usted le pone alternativas, two choice, venir a la iglesia o irse al parque, allá una carne asada, se van para el parque. De hecho, algunos allá andan, creo. Pues no los veo por ningún lado. Con cualquier ofrecimiento se van detrás del mal. Pero ante el bien, ante la sensibilidad delante de Dios, cuán reacio ha sido el hombre. Me gusta como dice el Proverbio capítulo 32, verso 9, que yo sé que ustedes se lo saben de memoria, porque ustedes son lectores de la palabra de Dios. No. Dicen los hermanos, me sé todo menos ese. ¿Por qué se dice no seáis como el caballo o como el mulo? Sin entendimiento.
que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti, dice el Señor. ¿Se lo sabían? Sé que nuestra vida, hermanos, es similar en cuanto a que la palabra de Dios compara a los hombres y nos dice que no seamos como ellos. Pero todo es porque nosotros casi siempre estamos mostrando esa dureza en nuestro corazón. Pero sin embargo, en medio de toda esa dureza que hay, hermanos, que ha perdurado por toda la historia, es que hoy tenemos el fruto amargo y triste de ser insensibles a Dios. Los frutos que cosechamos son, hermanos, amargos, tristes. Venimos golpeados al Señor porque no hemos querido ser sensibles a su llamar, a su voz, a su palabra. Sin embargo, vemos que Dios desde el principio, ya dije, ha venido tratando con la vida de los hombres, ha venido tratando con la vida de los seres humanos, para que nosotros, los seres humanos, finalmente podamos, hermano, doblegar nuestra cerviz, que podamos nosotros abrir nuestro corazón y podamos entonces comer el bien de la tierra, como dice la Escritura. Dice la palabra de Dios que, bueno, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas. En el tiempo antiguo, Dios habló a los hombres por medio de aquellos profetas que Dios mismo había levantado. Pero en estos últimos tiempos, dice la Biblia, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, a quien constituyó, dice la Biblia, el hecho. Eso dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, versos 1 y 2. Entonces Dios, hermanos, en el tiempo en el que a nosotros nos ha tocado vivir, día a día, Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Eso lo hemos enseñado tantas veces, que la manera de tener esa comunión con Dios es nosotros le hablamos a Dios a través de la oración y Dios nos habla a través de su palabra. Y entonces es nuestro deber, es nuestra obligación como creyentes escudriñar las Escrituras, como dijo el Señor Jesús, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna y porque esta Escritura es la que da testimonio de Él. Aleluya. Hablábamos el día de ayer acerca de eso también en el estudio. Queremos conocer más a Jesús, tenemos que conocer más la Escritura. Queremos conocer más a Dios, tenemos que conocer más la Escritura. De eso hablábamos ayer, de conocer, y hablábamos de creer en Cristo Jesús, y decíamos que cuando hablamos de creer, no es un creer intelectual. No se trata de tener mero conocimiento nada más, sino que, como dice Pablo, es creer con el corazón, y lo explicábamos ayer. Porque saber, hermanos, que Cristo es un ser histórico que revolucionó el mundo, eso no cuesta. Eso no cuesta. Basta conseguir un par de libros, comprar un par de libros, y ya tenemos el conocimiento. Y decíamos ayer que hay muchas personas que tienen efectivamente esa clase de conocimiento acerca de Jesús. Pero, amados, la verdad es que llegar a entender que Jesús es el Salvador del mundo, para eso se requiere de una fe importante, una fe que la Biblia le llama fe salvadora. Esta es la clase de fe que necesitamos tener. En esta porción que hemos leído, voy a entrar en el mensaje porque ahí está. En esta porción que hemos leído, encontramos que los samaritanos los samaritanos son esa clase de gente que creyó en Jesús y creyeron a Jesús como el Salvador. Por la palabra de Dios nosotros sabemos que los samaritanos eran gentes despreciables, eran despreciados por los judíos.
Eran personas que habían perdido su tradición religiosa, eran personas que se habían mezclado con otras naciones. Sucedió cuando las 12 tribus se dividieron, de tal manera que para un judío era vergonzoso, hermanos, juntarse con un samaritano. No, eran despreciables. Los judíos no comían con los samaritanos. Los judíos ni siquiera pisaban el territorio de los samaritanos. No entraban a sus hogares, no. Porque para ellos el tener un acercamiento, una relación con un samaritano, eso era algo abominable para los judíos. Judea estaba al sur, Galilea estaba al norte, y cuando los judíos querían ir de Galilea a Judea o de Judea a Galilea, ellos preferían ir a dar una gran vuelta para no pasar por el territorio. Así como cuando usted dice, no, por ahí ve el pastor Gordo por otro lado. Sí, y agarra el trigo y se va por otro lado. No. Hermanos, era tal el rechazo por los samaritanos que los judíos tenían, que ellos, mire, los judíos preferían mejor relacionarse con los gentiles que con los samaritanos. Terrible. Sin embargo, aquí encontramos, y esto es lo bonito, ¿no? Encontramos al Señor Jesús hablando bien de ellos. Incluso hay una parábola que el Señor Jesús enseña y que toma como ejemplo a un samaritano. ¿Se recuerdan ustedes esa parábola del samaritano? También les predicó el Evangelio. Pues un día el Señor Jesús, estando en Judea, Él quería ir a Galilea. Y para ello, para poder llegar, Él pasó por Samaria. Él no hizo como hacíamos nosotros judíos, ¿no? Él pasó por Samaria. Y bueno, el Señor Jesús no tenía un camello de 3 jorobas del año ni cosas por el estilo, ni caminando. Así que cuando llega un momento en el camino, dice aquí que se sintió cansado del camino, es decir, cansado de caminar. En el verso 6, y se sentó a descansar junto al pozo. Y ahí en ese pozo, él tuvo ese encuentro con aquella mujer que había llegado a buscar agua. Era el mediodía, era el puro mediodía, las 12 del mediodía. Esa mujer aprovechó esa hora en la que nadie iba a buscar agua para no ser señalada por las demás personas a causa de su vida. Ella prefería ir a ese momento cuando estaba más caliente el sol. El punto es que ella llega y se encuentra con Jesús ahí y se entabla un diálogo entre los dos. Hay una conversación ahí, que es la porción que hemos leído. Y en un momento determinado, la mujer le dice en el verso 25, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías. Aleluya. Y miren que la mujer dice ahí, impresiona, porque dice que dejó el cántaro. ¿Había sensibilidad en esa mujer, sí o no? Amén. Sí, ella creyó. Y dice que dejó el cántaro ahí y se fue a la ciudad a contarle a los hombres sobre lo que Jesús le había dicho. ¡Hey! Llegó diciendo aquella mujer, miren por ahí, está un profeta que me ha dicho quién soy y me ha contado toda mi vida. Oiga, entonces aquellos hombres, dice la Biblia, que se interesaron por saber quién era ese hombre y fueron también hacia él. Obviamente le escucharon al Señor y le pidieron que se quedara con ellos. Gloria a Dios. Es que cuando uno está en la presencia del Señor uno no quisiera salir de ahí, ¿verdad? Amén. Así que ellos le pidieron al Señor que se quedara, que no se fuera. Y dice la Biblia aquí que el Señor se quedó 2 días con ellos. Se quedó 2 días no vacacionando, se quedó 2 días predicándoles el reino de los cielos. Aleluya. Sí.
Hoy no, y invitan al pastor y ¿qué es aquí? Ah, sí, ponme una hamaca y... No, él se quedó predicando, enseñando el reino de los cielos. Y dice aquí que muchos creyeron más por la palabra de él. Eso es lo que a mí me habla, hermanos, de que estas personas fueron sensibles a la voz del Señor, escucharon su palabra, escucharon sus enseñanzas y creyeron en él. Fíjense que, contrario a otros pasajes, a otros episodios en la vida de Jesús, allí en ese lugar el Señor no hizo ningún milagro. No se dice que el Señor haya hecho algún milagro, alguna sanidad. No, simplemente el Señor les dio la palabra. Simplemente el Señor habló con ellos y ellos creyeron que Él era el Salvador, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Y eso es sorprendente, hermanos. Sorprendente, porque ya dije, no hubieron señales, no hubieron prodigios, no hubieron milagros, solamente la palabra, y ellos creyeron. Aleluya. Porque ya dije, hubieron otras ocasiones en las que la gente creyó en él, pero porque vieron las señales que él hacía, vieron el poder del Señor. Vieron paralíticos que salían caminando, vieron ciegos que recobraban la vista, sordos que recobraban la audición, un muerto que resucitó, el hijo de la viuda de Naín también resucitó. Vieron, hermano, los milagros que el Señor hacía. Cualquiera puede creer. Como cuando el Señor alimentó a aquellos 5,000 varones, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 pececillos. Aleluya. El Señor multiplicó y multiplicó y hasta sobró. Es que, mire, donde el Señor está hay abundancia. No. En el reino de los cielos no hay escasez. Aquí en el reino de este gobierno de los hombres hay escasez, pero en el reino de los cielos no hay escasez. Y si usted es un miembro, un morador, súbdito del reino de los cielos, no tiene que haber escasez. ¿Sí? Porque Él es Jehová Jireh, el proveedor. Así que dice la Biblia, hablando de los 5,000 que fueron alimentados, que muchos, al ver las señales que Jesús había hecho, creyeron. Claro. Véanlo en San Juan capítulo 6, allá adelantito, en el verso 14. Dice aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Creyeron. Pero creyeron porque habían visto. Y el que cree por lo que ve, el que cree por lo que ve, cuando no ve no cree. Qué profundo el pensamiento, ¿verdad? ¡Wow! Me sorprendo a mí mismo. Mí mismo que sorprendido estoy. ¿Sí? Ellos creyeron porque vieron. Y cuando digo que cuando ya no ven, no creen, es porque estos mismos que estaban allí, que comieron y creyeron por lo que vieron, más tarde estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Muchas personas esperan ver señales para poder creer. ¿Ha visto esa gente que anda de iglesia en iglesia? ¿Sí? Que viene fulano de tal que sana de pies chuecos, porque eso es lo único que están haciendo. Sanando de pies chuecos, ahí va. Ni los tienen chuecos y van a que se los enchuequen. Andan buscando señales, milagros, prodigios, maravillas para creer. Santo. Y el Señor Jesús un día dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Aleluya. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, porque esos que no vieron y creyeron, esos son los que tienen un corazón sensible. Aleluya. Aleluya. Tienen un corazón sensible para creer las cosas que no se pueden ver. ¿De cuáles es usted? ¿De los que tienen que ver para creer o de los que creen porque tienen fe? Ay, sí, cómo no.
Es que, mire, si usted tiene problemas para creer a lo que Dios dice en su palabra esta mañana, dígale: Señor, toca mi corazón, Señor. Hazme sensible, para que yo sea más simple, más sencillo, para que yo sea menos argumentador, menos racional, menos analítico a la hora de escuchar tu palabra, Señor. Hazme sensible. Aleluya. Pedirle al Espíritu Santo, dame ese corazón receptivo y perceptivo, para que cuando tú hables, Señor, yo pueda entender realmente que eres tú el que me estás hablando. Aleluya. Porque digo, muchas personas, iglesia, muchas personas escuchan la palabra de Dios y no la creen. Muchas personas que escuchan el mensaje y dicen, ¿saben qué dicen? Esa es cosa del pastor, es cuento del pastor. El pastor lo que está diciendo para convencerme, no. Yo aquí no vengo a hablar nada de mi propia cosecha, porque no tengo nada bueno que contar. Aleluya. Cuando nosotros nos paramos en este lugar, hermanos, nosotros nos paramos en este lugar para entregar el mensaje que Dios nos ha dado. Y sabe que cuando nos paramos en este lugar, nosotros venimos con temor y temblor, porque sabemos, entendemos la enorme responsabilidad que esto conlleva, porque un día el Señor nos habrá de pedir cuenta, hermanos, por lo que les hemos enseñado. Sí. Por eso yo esta mañana yo le invito, le animo a que usted le diga al Señor: Señor, hazme sensible a tu palabra. Yo quiero, Señor, tener una fe sencilla para poder captar tu voz. Porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, las cosas espirituales. Para el hombre natural son locura. Porque para poderlas entender hay que ser espiritual. Y para ser espiritual hay que ser sensibles. Así que eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Que nos dé ese corazón sensible, ese corazón de carne que Él prometió, si es que no lo tiene. Sí. Estoy hablando a los que no lo tienen, a los que están por ahí. Porque el carnal nunca termina de entender bien lo que Dios quiere. Sin embargo, el espiritual sí comprende todas las cosas, dice la Biblia, y las juzga. Aleluya. Como decía, hay mucha gente que tiene que ver para creer. Por eso es que tienen la imagen, la estatuilla, ¿sí? Y van y le piden, necesitan verla. Nosotros no necesitamos ver a Dios. Gloria a Dios. Dios es espíritu, no se puede ver. No necesitamos verlo, nosotros lo sentimos. Gloria a Dios. Hace un momento yo sentía, hermanos, una presencia preciosa que me quebrantó cuando estábamos en la adoración. Gloria a Dios. Sentimos su presencia. No lo vemos, pero lo sentimos. Pero hay personas que se le quedan viendo a uno y que trae. Está llorando, el maestro está loco, dice. Y entonces hay personas, ya dije, que andan de lugar en lugar. Son los hermanos pulga. Están brincando. Hoy están en un lugar, mañana están en otro, y van en otro. Y ahí van de lugar en lugar, buscando qué sé yo. Porque por más que buscan, no encuentran algo que les satisfaga. Por eso no se quedan en ningún lugar, porque no encuentran ahí lo que satisfaga sus almas. Y no porque no haya palabra, sino porque son personas que tienen un corazón carnal. Porque, hermano, la palabra de Dios no escasea, la palabra de Dios viene a nuestra vida. Dios siempre nos habla. El problema es que cuando la palabra de Dios es predicada, son pocos los corazones que son sensibles a la voz de Dios. Y ahí andan. No, es que yo quiero una iglesia donde me den profecía. Y escuchan la profecía y ni la entienden. Porque el Señor en profecía les está diciendo: arregla tu vida. Eso no lo entiendo.
Cuando Cristo vino a este mundo, había mucha gente así. En aquel tiempo había gente desintonizada. O sea, andaban en otra frecuencia. Sin embargo, había unos que sí captaron el mensaje del Señor. Hubieron algunos que sí. Hubieron, como en este caso que estamos hablando, personas que el Señor no hizo nada para que creyeran. Sin embargo, los que escucharon su palabra, escucharon su voz, creyeron inmediatamente. Aleluya. Podemos mencionar también, ustedes se acuerdan de un Simeón, que la Biblia dice que era un varón justo, piadoso. Amén. Cuando el Señor Jesús, bueno, el niño, todavía era bebé, es llevado al templo, dice la Biblia que este Simeón lo tomó en sus brazos y comenzó a hablarle al niño. Y él dijo, eso está en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2. Y le dice a Simeón, ahora, le dice a Dios, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya. Lo que había visto era un bebé. Y Jesús movió los ojitos y le dijo, Agú. ¿Qué quiere decir amén? Agú. Quiere decir amén. No había dicho nada el Señor en ese momento. Sin embargo, había personas como este Simeón que estaban esperando, estaban ansiosos, estaban a la expectativa, atentos, esperando la llegada del Mesías que había sido prometido, esperando, hermanos, aquel que había sido prometido por años atrás. Este hombre había creído que no moriría sin ver la salvación de Jehová. Pero vuelvo a lo mismo, que hubieron otros que vieron los milagros, que vieron las señales que el Señor hizo ya en su ministerio, ya adulto el Señor. Cuando inicia su ministerio, Él hace señales, prodigios, maravillas, pero hubieron personas que viéndole no creyeron. Por eso dice la misma palabra de Dios, que cuando alguien no cree, aunque se levante, lo dijo Abraham, ¿se acuerdan? Al rico. Aunque se levante un muerto de la tumba, no creerán. Se van a negar a creer, aunque vean que un muerto resucita. Eso pasa. Por eso es que esa gente que anda buscando milagros, que andan del tingo al tango buscando donde hacen milagros, nunca creen. Nunca crecen. Porque lo que andan buscando es eso. Son personas que no tienen, hermanos, un espíritu sensible a la voz de Dios. En pocas palabras, están muertos todavía. Pues sí, porque un muerto es alguien que es insensible. Sí, igual sucede en las cosas espirituales. Los que están muertos espiritualmente son personas que no captan, no entienden, no disciernen. Están muertos. Vaya, apúyenle las costas, hágale cosquilla a un muerto, pues, a ver qué pasa. No se va a reír. Por más que le hagan muecas al muerto, se va a estar serio. Porque está muerto. Por más que le grite, no. ¿Por qué te fuiste? Le dicen ahí. No contesta. Imagínense que contestara. Yo no quería. Pero no contesta porque está muerto. Entonces la persona que tiene su corazón endurecido al Evangelio, esa persona no quiere creer. No puede creer. Mas Dios envía su palabra para aquellos que tienen el corazón dispuesto para recibirla. Aleluya. Dios nos da su buena palabra. Sí. Y nosotros tenemos ese deber de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos el deber, la responsabilidad, hermanos, de ir a hablarle a los muertos.
Pero no se va a ir al cementerio aquel, sino a los zombies esos que andan por ahí, esos muertos vivientes. Esos están muertos. Esos son los que nosotros tenemos que ir a resucitar. Y ¿sabe? Están listos para resucitar. Lo único que necesitan es que les hablemos la palabra de Dios. Cosas mayores que las que yo he hecho, dijo el Señor, ustedes también las harán. Wow. ¿Y qué cosa mayor puede ser resucitar un muerto usted? Gloria a Dios. Claro, Él resucitó a Lázaro que tenía 4 días. Gloria a Dios. Usted puede ir a resucitar a Juan que tiene 40 años. ¿Cómo la ve? Pues sí. O no es así. Si no es así, corríjame, por favor. Si ellos están esperando que nosotros les hablemos la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que hará la obra en esa persona. Abrirá sus oídos para que oiga, para que entienda, para que crea y para que se convierta de las tinieblas a la luz. Aleluya. Dios quiere resucitarnos. Porque están en su plan. Porque sus nombres fueron escritos, están inscritos en el libro de la vida. Así que cuando usted hable la palabra, ellos oirán y creerán, porque son parte de los escogidos de Dios. ¿Usted recuerda a Tomás? ¡Ay, Tomasito! Ese Tomás un día le dijeron, Tomás, fíjate que el Señor estuvo aquí con nosotros. Y el Tomás que dijo, yo no voy a creer, dijo, si no veo sus marcas en sus manos, su agujero en sus manos. Si no veo, no creo. Así que un día el Señor esperó que estuviera Tomasito ahí con ellos. Y de repente el Señor se puso en medio de ellos, apareció ahí. Y el primero que se le quedó viendo fue el Tomás. Tommy, come here. Ven para acá, Tomasito, le dijo. A ver, mete tu dedo. Y dice la Biblia que aquel Tomás, mire, como que fue una corriente de 220 voltios que le cayó, que lo sacudió. Y cayó de rodillas diciendo, Señor mío y Dios mío. Ajá, Tomasito, le dijo el Señor, porque me has visto, creíste. Más bienaventurados, le dijo el Señor, los que no vieron y creyeron. Sí, Señor. Eso nos muestra, hermanos, que aún dentro del mismo pueblo, dentro de los mismos cristianos, hay diversos grados de sensibilidad. Hay algunos que son bien sensibles. Uno comienza a adorar y están derretidos delante del Señor, pues. Sí, no como la mantequilla, no. Derretidos delante del Señor. Y hay otros que no. Hay otros que están término medio. Y hay otros que nada. Nada de nada. ¿De cuál es usted? ¿Usted es de los que se derriten rápidamente en la adoración? ¿Es sensible al Señor? ¿O es de aquellos que hay va entre Camargo y elote? ¿O es de aquellos que no se inmutan por nada? Nada. Le pueden picar una vez y no siente nada. ¿De cuáles somos? Bendito Dios, aleluya. ¿O es usted de aquellos que quieren que Dios le deje cómodo con el poquito de fe que tiene? Porque hay gente así. Hay gente que, no, pastor, yo así estoy bien. No, yo ya con lo que sé, ya con eso ya la hago. Porque no quieren un Dios que les desafíe. O no quieren que Dios desafíe la fe que tienen. ¿Cómo quiere usted? Yo voy a terminar con
con usted. ¿Cómo quiere usted? ¿Usted quiere tener una fe grande o quiere tener una fe pequeña? Es que mire, una fe grande significa que usted va a tener grandes desafíos. Sí. Una fe grande le llevará a grandes desafíos, aún podría decir a grandes crisis. Pero la fe grande es esa fe que nunca le dejará con la boca callada. Nunca. La fe grande siempre tiene que contar. Gloria a Dios. Siempre tiene algo que decir, testimonio que dar. Aleluya. Dios le desafía y le desafía y le desafía, y él, por la fe que va creciendo, él va superando cada. Esa es la fe que le debemos. ¿Se acuerdan de un tal Natanael? San Juan capítulo 1. Natanael. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús vio a Natanael que se acercaba, el Señor Jesús dijo una palabra. Él dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nomás lo vio. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Qué dirá cuando nos ve el Señor? ¿Qué dirá? He aquí un verdadero hijo de Dios. Ese como que quién sabe. Y entonces Natanael le dice: Señor, ¿y de dónde me conoces? Y el Señor le dice: bueno, mira, antes que Felipe te llamara, allá cuando estabas debajo de la mate, no, de la higuera, te vi. Y entonces le respondió Natanael y le dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Wow. Natanael creyó, y Jesús no había hecho ni un milagro a él. Nada, solamente una palabra, Dios, la palabra. Y por eso digo, qué maravilloso es tener, hermano, un encuentro con Jesús y creerle directamente, sin necesidad de, como aquel que, Señor, pues, si tú estás en esto, que el vellón se moje, y que si estás en esto, que el vellón se seque. Hay gente así. Señor, si tú me vas a bendecir, yo quiero que hagas esto. Señor, si tú me vas a dar, yo quiero que hagas lo otro. Hay gente así. No, solamente creyó por la palabra. Mire, si Dios ha dicho que le va a bendecir a usted, que de hecho es lo que dice aquí, usted crea. Usted crea. Porque Él lo ha dicho. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, y yo lo creo. ¿Por qué lo cree? Porque el Señor lo ha dicho. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo lo creo. ¿Por qué lo cree? Porque el Señor lo ha prometido. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo lo creo porque Él lo dijo. Pero también hay que creer aquello otro. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré, dijo el Señor, delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Natanael no vio ningún milagro y creyó. La conversación que tuvieron, que fue una corta conversación que tuvieron, no daba para una gran conclusión. Pero hermano, cuando el corazón está preparado, oiga, cuando el corazón está preparado, la revelación de Dios viene. Sí. Por eso yo he dicho en otras ocasiones que cuando nosotros venimos a este lugar, nosotros tenemos que venir con el corazón preparado. Debemos de venir con expectativas. Porque hay gente que va a la iglesia, hay gente que se reúne los domingos en las diferentes
lugares. Pero van y no saben ni a qué van. Ante el culto sentado no sabe nada, ni por qué está ahí. Hermanos, ¿y por qué vinieron a la iglesia? Pues es que como es domingo hay que ir a la iglesia. Pues no, o sea, no hay ninguna expectativa en ellos. No salen de su casa diciendo, wow, hoy voy para allá, para la casa de oración, ahí va a estar el Señor, aleluya, y yo sé que hoy el Señor me va a bendecir. Y yo vengo a este lugar con esa expectación de que me voy a encontrar con Él aquí, que voy a adorarle, que me voy a rendir delante de Él y que Él va a poner su mano sobre mi vida y que me va a bendecir y que si vengo enfermo me va a sanar. Aleluya. Y que si vengo triste me va a consolar. Gloria a Dios. Que si vengo atribulado me va a llenar de su paz. Amén. Esa es la expectativa con la que uno tiene que venir delante del Señor. Gloria a Dios. No solo llegar por llegar. Pues eso es ser religioso. No voy a la iglesia porque, mire, el día domingo no hay nada bueno en la televisión. Así que voy a ir un rato allá con los hermanos. Me he dado cuenta, no creo que no, que hay unos que se meten a vernos allá en el aparato ese, en el Face. Y ahí están, se salen, se meten, se salen, se meten. ¿Cuál sensibilidad? No hay. No, el que tiene expectativa, ese no se mueve y ahí está. Aunque sea a través del aparatito ese, ahí está. Aleluya. Porque Dios es el que le está hablando a su vida. Dios. Amén. A través de la palabra, Dios le está hablando a su vida y Él está atento, Él está atento. Gloria a Dios. Pero el que no, se mete y se sale. Le cayó un mensaje de la Juana, ya le voy a contestar a la Juana. Ay, la comadre me está texteando, le voy a contestar. Santo. No hay sensibilidad. Santo. No. Cuando el corazón está preparado, la revelación de Dios viene. A Natanael le habían contado que habían visto al Mesías, que habían encontrado al Mesías. Y entonces, cuando le contaron que habían encontrado al Mesías, Natanael dijo, ¿y de dónde es? De Nazaret. De Nazaret pueda salir algo bueno, dijo. ¿De dónde es el pastor de tu iglesia? Salvadoreño. Eso no sé. No, yo voy a una iglesia americana y ni entienden lo que les están predicando. Ni entienden. Algunos entienden un 40, un 50. Y lo único que saben decir es amén. No quieren venir aquí porque aquí saben que aquí truena la palabra de Dios. Gloria a Dios. De Nazaret puede salir algo bueno. Y lo trajeron con el Señor. A ver, vení, se lo decía a él. Y cuando él escuchó al Señor decir aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, Señor, ¿de dónde me conoces? Es que mira, el Señor Jesús te mira y ya te conoce. Gloria a Dios. El Señor Jesús nos ve y ya nos conoce. Amén. No, ese amén no me gusta. El Señor Jesús nos ve y ya nos conoce. Amén. Ya nos conoce. Nada hay oculto ante ti. Todo lo sabes tú de mí. Tú más que nadie sabes mi proceder. Lo canté como en 3 tonos diferentes, pero salió. Él lo sabe todo. Amén. Sus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Nada. Todo está revelado delante de Él.
desnudas delante de Él. Él lo sabe todo. Nada se le puede esconder a Él. Aleluya. ¿Qué nivel de fe de Natanael? Pero Él dijo, tú eres, tú eres. Por eso digo, hermanos, termino con esto. Allá afuera hay mucha gente que está lista para creer que Jesús es el Cristo. Allá afuera hay mucha gente que está lista para creer que Jesús es el Señor, el Salvador. Pero necesitan que alguien vaya y se los diga. Gloria a Dios. Así como hizo la mujer esta. Ella fue a decirle a los hombres. Interesante porque no, a ninguna mujer le fue a decir. Pues que la traían de encargo a la pobre. Pero ese amor, ella fue a contarle a los hombres. Ya la conocían. Pero necesitan que alguien vaya y se los cuente. Necesita el mundo que nosotros vayamos y le digamos a las personas que hay alguien que puede perdonar sus pecados. Se llama Jesús. El único que puede perdonar pecados es Dios. Amén. Aleluya. Nosotros los seres humanos nos podemos perdonar ofensas que nos hacemos entre nosotros. Pero los pecados, el único que los puede perdonar es Dios. Amén. No es el Papa, es Dios. Gloria a Dios. Amén. Él es el que puede perdonar los pecados. Él es el que puede liberar al hombre del yugo de las drogas. Él es el único que puede enderezar la vida torcida. Él es el único que puede sanar esa parálisis espiritual, ese cáncer. Dice la Biblia que cuando nosotros predicamos, nosotros somos atalayas de Dios. El atalaya es aquel que estaba arriba en una torre, vigilando. Cuando a lo lejos miraba que el enemigo se acercaba, él comenzaba a dar la voz de alerta. Esos eran los atalayas. Atalaya era un tipo que estaba arriba, bien arriba en una torre. No dormido, No dormido. Se estaba vigilando, estaba como el Cristo. A lo lejos miraba la portazón de los caballos y pegaba el grito de alerta. Anunciaba la venida del enemigo. Pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, atalayas. Anunciar que Cristo viene. Amén. Predicar el evangelio. Tocar la trompeta de alerta. Para que aquellos escuchen. Para que se apresten y vengan al Señor. Si no lo hacemos, entonces se nos demandará a cada uno de nosotros. Nosotros vamos a responder delante de Dios por todos aquellos a los que conociéndoles no les predicamos el evangelio. Hay gente que dice, pero ¿para qué le voy a predicar? Es el caso perdido. Señor, reprenda al diablo porque no hay caso perdido para Dios. Amén. No hay caso perdido para Dios. No lo hay. Esa persona que está hundida en el fango ahí, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en la homosexualidad, en lo que sea, Dios puede restaurar esa vida. Dios tiene el poder para restaurar esa vida. Lo único que necesita esa persona, esa alma, es que usted le lleve la palabra de Dios. Y antes de llevarle la palabra de Dios, usted ora por esa persona y le dice, Espíritu Santo, hazlo sensible a tu palabra para que cuando Dios se la lleve, Él la pueda escuchar. Porque si no lo hacemos, cuando esas almas se vayan al infierno, Dios nos va a hacer cargo a nosotros por esa sangre. Eso lo dice el Señor a través de su palabra, a través del profeta Ezequiel. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero primero,
necesitamos sensibilizar nuestros corazones. Nuestros corazones. Así que esta mañana, ahí donde está sentadito usted, cierre sus ojitos un momento. Y dígale, Señor, dame un corazón sensible. Esta mañana, Señor, yo te ruego que me des un corazón sensible, Señor. Espíritu Santo de Dios, hazme sensible, Señor, para que yo pueda, Señor, entender tu palabra, recibirla, Señor. Pero también para que cuando yo predique tu palabra y te dé a conocer, así como yo he creído, otros también crean, Señor. Te lo pedimos esta mañana, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, precioso Espíritu Santo, esta mañana, Señor, toques nuestras vidas. Que esta mañana, Señor, toques nuestros corazones, Señor. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Haznos sensibles esta mañana, Señor, a tu llamar, Señor. Toca nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Purifícanos, Señor. Límpianos, renuévanos, transfórmanos. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Yo pido esta mañana, Señor, por toda tu iglesia, por todo tu pueblo, Señor. Haznos sensibles, Señor, a tu llamar, Señor.